Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Entrevista al Grano este martes 7 de septiembre de 2021. Andrea Hernández, con mucho gusto, les acompaña esta tarde también a través de nuestras plataformas digitales. Nos encuentran como @GoTV Honduras, ya transmitiendo en directo en Facebook para todos ustedes y también a través de las diferentes plataformas. También nos encuentran en vivo en nuestro canal de YouTube como GoTV Honduras y por supuesto ahí nos dejan sus comentarios y sus preguntas. Hoy nos acompaña el abogado penalista Marlon Duarte. Vamos a hablar de diferentes temas, sobre todo el tema de la extradición y esa propuesta que se ha hecho de crear una nueva ley en torno a ello. Abogado Marlon Duarte, gracias por acompañarnos. Bienvenido al Grano. Mucho gusto, Andrea, pues es un placer estar aquí. Pues esos temas nosotros los habíamos tocado creo hace mucho tiempo, inclusive cuando salió el auto acordado de lo de la extradición, y ojalá llenemos las expectativas, como siempre lo digo, de las dudas que podamos generar y del pensamiento muy personal que tenemos acerca de esta situación. Así es. Gracias, abogado, por acompañarnos. Queremos iniciar hablando un poco del caso de Leonel Sauceda, que es un caso que también se ha dado en el país, se ha hecho una manera de capturarlo muy mediática. Recuerdo el momento en que se le captura, en que estaban todos los canales transmitiendo en directo de los hechos, y salía de la vivienda, se esperó durante mucho tiempo y recuerdo realmente ese momento en que dimos cobertura a ese hecho noticioso por ser un alto mando de la Policía Nacional. Ahora se habla de que posiblemente salga en libertad porque se han cambiado, pues se le ha dado vuelta a ese caso. ¿Qué piensa usted de toda esta situación? Bueno, el caso de Leonel Sauceda no ha ido a juicio, eso en primer lugar, pero sí hay unas expectativas que le dieron al caso que en realidad no eran ciertas. Por ejemplo, Leonel Sauceda es una persona que después de hacerle el análisis de su patrimonio, lo único que tiene es su casa. Es decir, así, una persona que ha trabajado tanto tiempo, producto de un préstamo en IPM, tiene su casa. Toda la población se imaginó que Leonel Sauceda tenía 10, 20 casas y cada casa valorada arriba de 20 millones, 30 millones. La casa de Leonel Sauceda no alcanza ni los 3 millones y medio de lempiras pagadas en IPM. El carro que tiene más el carro que tenía asignado, que yo pienso que cualquier persona que ha trabajado 30, 35 años tiene derecho a tener su propio vehículo. Situaciones como, por ejemplo, nunca investigaron de dónde venía la familia de Sauceda, la mamá, el papá. Gente que, si usted recuerda, cuando usted decía que iba de interno o a internarse en una escuela, por ejemplo, en la escuela de señoritas de Danlí, si usted recuerda que hay una escuela, la Pedro Nufio creo que se llama, la gente que iba ahí, pues sus papás tenían sus posibilidades de estar ahí, o la gente que venía a la ANAPO, la Academia Nacional de Policía, entonces venía gente de tierra adentro. Recordemos que inclusive Daniel Sauceda se ganó por sus buenas calificaciones para ir a estudiar a Chile. Todo eso no lo investigaron, ni quién eran los papás de ellos. La gente que se dedicaba a la cría de ganado, a la venta de leche, que pudo poder mandar a su hijo a estudiar. Pero esas son situaciones que al final, como bien lo dice usted, eran situaciones más mediáticas que le dieron al caso que la realidad, porque en juicio se darán cuenta que el señor se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público a decirle qué es lo que tenía él. Miren, señores, esto tengo yo. Y con lo que él tenía, lo acusaron de lavado de dinero. Cuando decían que tenía 17 cuentas, si no tenía ni siquiera 20.000 lempiras en las cuentas. Decían 17 productos bancarios. Y fíjese que le voy a decir, y no es por cuestiones de petulancia mía, la palabra productos bancarios la utilizamos nosotros, ¿por qué? Porque cuando hablan de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, cheques, pagarés que tengan relaciones con los bancos, son productos financieros, pues. Entonces ellos utilizaron la palabra productos bancarios para haciéndole ver que entre sus depósitos que él tenía, entre sus cuentas bancarias, que algunas tenían 200 lempiras porque las habían abierto en su momento para X préstamo, sino que ellos dijeron la cantidad de productos bancarios porque las cuentas eran mínimas. Entonces, para darle realce y darle magnitud al caso, por eso lo hicieron de esa manera. Pero la particularidad de este caso es que en la investigación él se presentó de manera voluntaria. Y lo extraño de todo esto es que él, siendo funcionario, lo que sí cabía es acusarlo por el delito de enriquecimiento ilícito,
porque dice que todo funcionario que aprovechándose de su puesto incrementa de manera injustificada su patrimonio, comete el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué entonces no se hizo así? Porque le querían dar la magnitud y la inmediatez, porque era un general, como bien lo dice usted. Lógicamente, como bien lo dice, y su familia, ellos son cristianos hace casi 20 años de ser cristianos, que iban a una iglesia. Ellos dicen que todo se lo dejan a Dios. Imagine usted llegarlos y decirle a su familia, los vamos a meter presos porque los llevaron a un juzgado donde está el juzgado militar, que bueno, hace poco, gracias a Dios, dejaron ir al alcalde de Roatán, pues lo llevaron a ese juzgado y ahí nadie sale. Y aunque usted lleve a Jesucristo a que declare, pero en estas cuestiones, cuando llevaban eso de lavado de activos, llevaban un dictamen con la misma prueba de él, cuando no fueron ni siquiera a confirmar lo que decía en el dictamen, pues aún así lo acusaron y al final se va a dar cuenta el pueblo hondureño que más que todo fue una situación mediática, acusado de lavado de activos. ¿Por qué lo acusaron de lavado de activos? Me pregunta usted, Andrea. Porque ese delito es el delito que estaba de moda, todo el mundo acusan del lavado de activos en Honduras, y en ese tiempo, usted recuerda, no le podían dar medidas cautelares a nadie que no fuera la prisión preventiva. Y en ese juzgado, si a usted lo acusan de cualquier delito, aunque esté derogado, ahí lo admiten sin ninguna justificación, y ahí no hay ningún problema. El juzgado que está en un batallón, donde los abogados están haciendo la audiencia y la tropa está haciendo, les están metiendo troles, como decimos, como lo conocemos nosotros. A ese mismo juzgado se llevó al alcalde de Roa, también lo menciona usted. Se mencionó también que no existían pruebas suficientes para iniciarle un proceso judicial al alcalde. Sin embargo, fue también un caso muy mediático, un caso que se transmitía en vivo, que se iba prácticamente contando los kilos que se sacaban de cocaína de ese tanque cisterna, y fue un caso que le dio la vuelta no solamente a todo el país, sino también al mundo. ¿Qué opina de toda esa situación también, de ese caso delicado? Fíjese que yo tengo dos situaciones que, en primer lugar, ¿qué es lo que hubiesen hecho? Porque uno puede decir qué es lo que hubiesen hecho cuando ya pasó la audiencia inicial. Pero si ellos tenían esa premura, el código ya lo facultaba a ellos de extender por 72 horas. O sea, las 24 horas se podían convertir en 72, solicitando la ampliación a los jueces por 48 horas más. Es decir, a las personas que los encontraron con la droga, ellos no había ningún problema de que le presentaran el requerimiento fiscal dentro de las 24 horas, pero si tenían dudas porque no tenían ninguna conexión con los demás, las personas que iban atrás, porque iban dos vehículos, pues a solicitar la ampliación, a hacer los vaciados telefónicos correspondientes, a hacer las pesquisas correspondientes para ver si existía algún tipo de vínculo con la persona que llevaban la cisterna, y no lo hicieron. Segundo lugar, y en descargo a la ATIC solo los capturó y tenía una sospecha, pero acuérdese que quien dirige la investigación es el Ministerio Público a través de los fiscales. El que decide a quién va a acusar después de una investigación es el fiscal. Pero el fiscal hubiese tomado la decisión, no puedo encontrar ninguna conexión con las personas que llevaban y que tenían, y ojo con la palabra que le voy a decir, que tenían en este caso el dominio del hecho, es decir, la posesión garante de la cisterna, de la droga, o sea, el dominio de la acción. Si no encontré ninguna conexión con esas personas, yo hubiese, como fiscal objetivo, dado un auto de libertad por ahora. ¿Por qué? Porque la fiscalía o los fiscales que presentaron la acusación se exponen a lo que pasó. Si usted dice, le pasó esto a esta persona, que es una persona que tiene una posición económica muy fuerte debido a sus negocios lícitos, que no le puede pasar a un simple ciudadano, o cuántas personas se encuentran privadas de la libertad que no tienen ese peso mediático ni ese peso económico, que en este caso, que es de manera lícita, en contrario censo a una persona que no tiene la capacidad económica como es. Retomando el tema de Leonel Sauceda, se ha mencionado que se iniciará un juicio en enero del próximo año. ¿Cree usted que al final se dé por lavado de activos, como lo decía, o por enriquecimiento ilícito? Es que aquí en Honduras nos hemos olvidado del delito que obliga al Ministerio Público a acusar a un funcionario público. Los funcionarios públicos tienen una particularidad de calidad de imputado. Es decir, si producto de su trabajo tienen un elevado incremento de su patrimonio, pues el delito es enriquecimiento ilícito. Y de lavado es que provenga de actividades ilícitas ya señaladas en el código.
Es decir, aun y cuando, en el caso de Leonel Sauceda, la ley que le están aplicando, el del 2002, lo menos cierto es que los delitos precedentes de la ley del 2002 de lavado de activos incluía el tráfico de drogas, que no lo tiene él, el tráfico de personas, que no lo tiene, el tráfico de armas, la extorsión, la asociación ilícita, etcétera, etcétera, y ninguno de esos delitos precedentes se le imputó a él, que era la obligación de decirle al Ministerio Público cuál es entonces de dónde viene el incremento injustificado. ¿Por qué? Porque dice que el incremento injustificado es porque no tiene la capacidad o no tiene, en este caso, la justificación de la procedencia del dinero. Pero entonces lo hubiese acusado de enriquecimiento ilícito, porque así lo manda la ley. A mí me gustaría que este juicio de Leonel Sauceda, en todo caso, cuando se dé, lo hagan público, y lo pudieran hacer tan público que lo pudieran hacer ni siquiera en el auditorio de la Universidad Nacional, porque yo no me explico cómo es que 5 días antes lo ascienden a general y el presidente va a estar desinformado de que al general que le está dando un sol más, por decirlo así, lo está ascendiendo, es un lavador de dinero. O sea, es absurdo, pues, es absolutamente absurdo. Por lo tanto, cuando se lleve a cabo este juicio, se dará cuenta el pueblo hondureño de las falencias que existieron en su momento. Ahora hablemos un poco de la propuesta que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Recientemente se ha propuesto aprobar la ley de extradición en Honduras. ¿Sería esto positivo para el país o se debe seguir con el autoacordado como se ha manejado? Abogado, usted mencionó que en el tiempo en que se llevó a cabo este autoacordado, usted estuvo presente y otorgaba también declaraciones en ese momento, y ahora pues cambia el asunto. Bueno, ¿Usted plantea que cambie el asunto? Inclusive cuando emitieron y salió en vigencia la ley de privación de dominio, yo le dije que eso era nefasto. No es posible que a usted le aplicaran la ley, una ley del futuro a actos del pasado. No es inconcebible. Hablaban de retrospectividad, cuando la retrospectividad es un sinónimo de retroactividad. O sea, usted no puede ir para atrás. Usted, el que es en su momento, ese es su tiempo, pues ahí se le va a aplicar la ley que esté vigente en ese momento que usted comete algún tipo de acción delictiva. Pues en el caso del autoacordado, nosotros nos pronunciamos que cómo es posible que mediante un autoacordado, porque los autos acordados tienen que ver con el funcionamiento interno del Poder Judicial, porque la Corte Suprema de Justicia lo que tiene es una iniciativa de ley. O sea, es decir, ellos a través de esa facultad que tienen como iniciativa de ley hubiesen mandado no un autoacordado, porque los autos acordados son para aumentarles el sueldo. Los autos acordados es para decirle que los empleados del Poder Judicial van a salir ahora a las 5 de la tarde y van a tener 2 horas de almuerzo. Los autos acordados es para decir que es corrido las 24 horas de trabajo en los juzgados. ¿Por qué? Porque no se va a dejar de atender a las personas que necesitan una constancia de antecedentes penales de 12 a 1. Para eso son los autos acordados. Para procedimientos sencillos. Administrativos. Y lo puede llamar cualquiera. ¿Por qué? Porque cuando se trata de un auto acordado para aplicarle la restricción de un derecho fundamental a una persona, solo lo tiene el Congreso Nacional a través de la emisión de una ley, que es esa ley que carece Honduras. Y lo que pasa es que aquí en Honduras se hace lo que Estados Unidos estaba apretando en su momento. Pero la verdad que lo que mira la gente es que ¿por qué ahorita? ¿Por qué en este momento? Para mí como abogado, le digo, independientemente del momento, tiene que ser ya que se haga esa ley. Es decir, usted no puede jamás, porque así lo dice el Código Penal, extraditar a un hondureño donde le van a imponer una pena que en Honduras no existe. O lo van a extraditar por un delito que en Honduras no es tipificado como delito. O sea, ningún hondureño puede ser extraditado cuando las penas sean privativas de libertad de por vida, dice el Código Penal. Y lo dice la parte general del Código Penal. Aquí no tenemos cadena perpetua. Ni tampoco tenemos el delito la pena de muerte, por decirlo así. Y le pongo un ejemplo, Andrea. No solamente nos miremos como en Estados Unidos. Por ejemplo, una persona es solicitada porque en Nigeria, por decirlo así, el adulterio es penado con el apedreamiento de las mujeres. ¿Y usted cree que Honduras, si le solicitan, ya sea una nigeriana o una conciudadana, que se la lleven para Nigeria para que vaya a enfrentar la justicia por ese delito, Honduras la va a entregar? No, porque aquí no es delito.
Y le pongo este ejemplo no porque todo el mundo diría, porque es en Estados Unidos, porque es como Estados Unidos. Y el error que existe en este caso, por eso decimos que es importante la ley, cuando a usted lo llaman a audiencia, ¿cuál es el concepto de audiencia en Honduras? El concepto de audiencia es que usted va a tener un juez aquí a la par, como está usted, y enfrente voy a tener la parte que me está acusando, y yo como defensor con el acusado, o yo soy el acusado. Siempre van a haber tres partes. Pero cuando a usted le mandan una solicitud de extradición, solo hay dos partes. O sea, usted no puede ir a pelear en contra de nadie porque usted como abogado no tiene otra parte. El juez tiene la copia de la solicitud que hizo en los Estados Unidos y se la lee a usted y se la lee al imputado. Y tiene que ir y punto. No, espéreme. Lo ridículo es que yo le contradigo lo que me está leyendo, pero él a quién le va a dar la otra parte para ejercer, porque dice que estas audiencias se llevarán a cabo bajo los principios fundamentales del Código Procesal Penal del sistema acusatorio adversarial. Pero en todo caso, cuando me da la palabra a mí, le tiene que dar la palabra a la otra parte. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la otra parte? No hay si no hay. representantes. Y esa es la primera audiencia, ¿verdad? Que es la primera audiencia de información. La siguiente es la donde se decide si se va a extraditar o no. Y fíjese que hay algo curioso. Le dice el juez, aquí tengo las pruebas, pero quien tendría que proponerlas, las pruebas sería la otra parte. El juez simplemente es un moderador, porque no puede ser juez y parte. En el proceso inquisitivo, es que el juez era el que investigaba, el juez era el que evacuaba testigos, el juez es que al final decidía de acuerdo a su propio criterio si era culpable o no una persona. Pero en este caso, cuando se van a las pruebas, la lee el magistrado, que es el juez natural, le tendría usted que dar la parte, usted las contradice, pero le tendría que dar la palabra a la otra parte para que conteste mis contradicciones, pero no existe. O sea que ahí pierdo yo solo como abogado. Y después pasa otra situación curiosa. Dice que para no violentar, óigame bien lo que dice ahí el autoacordado, para no violentar el principio del derecho de la defensa, podrá usted recurrir la resolución óigame bien, podrá usted recurrir la resolución donde se autoriza la extradición, donde se declara con lugar la resolución. O sea, pero entonces todo el mundo va a decir que no, pues que no se lo lleven. Espéreme, usted apela, porque usted va a decir que no se lo lleve. Pero el problema es que usted apela y el asunto es, le causa agravio la resolución del juez, ¿verdad? Porque usted no comparte, como usted bien lo dice, que se lleven a la persona. El asunto es, Andrea, aquí, que usted me admite la apelación y debería, como dice el código, darle traslado a la otra parte para que conteste mi apelación. Pero como no hay nadie, o sea, yo solo me voy con la apelación y la corte que designan para eso tiene que llamarme a mí para que yo me persone, ¿verdad? Y yo solo me persono porque no hay otra parte. Y yo solo pierdo, porque en todos los casos de Estados Unidos siempre se pierde. Pero lo raro es, y le voy a contar algo muy importante. Es decir, Andrea, ¿qué pasaría si el juez natural denegara la extradición de alguien? ¿Quién va a apelar si no hay nadie? ¿Se ha puesto a pensar eso? Podría pasar en algún ¡Claro! Y si no apeló dentro del término de la ley, eso entonces se entendería como que ya tiene efecto de cosa juzgada, de que la resolución de la denegatoria de la extradición es sin lugar. Entonces podría darse el caso de que sea a cualquier ciudadano, porque usted no tiene otra parte. ¿Cómo le va a dar traslado usted a una parte que no existe? Si se le denegara, por ejemplo, yo viniera y el juez dice, yo acepto que, o tomo al lugar lo que el abogado defensor dice, y por lo tanto los argumentos del abogado defensor son los correctos, por lo tanto se deniega la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién va a apelar esa resolución? Si no hay nadie. Buena pregunta, y ahí es donde se ven las falencias también del sistema nacional. Tiene que existir una ley de extradición, y tiene que el país requirente tener por lo menos personado una persona que sea abogado y que lógicamente aquí tenga representación consular, porque no va a venir cualquiera, y que tiene que ser las personas designadas y que tengan en todo caso la capacidad jurídica y la capacidad también de conocimiento y la capacidad legal para poder comparecer en representación de ese país. Y por eso es que es importante que exista la ley, pero sin ley ahorita tenemos, como lo que le acabo de contar, esto ni siquiera se puede llamar un acto jurídico, y lo peor que lo hicimos nosotros, lo hizo una Corte Suprema.
Eso es lo peor, que nosotros mismos nos pusimos la soga al cuello, sabiendo de antemano, en primer lugar, que no había ley, y sabiendo de antemano cómo se juzgan en Estados Unidos los juicios federales. Hablemos un poco de la ley. Para usted, ¿qué tipo de requisitos debería tener una persona para poder ser extraditada, por ejemplo, a los Estados Unidos? En primer lugar, habría que ver que los Estados Unidos, para poder llevarse a una persona, y que existe este trámite del proceso de extradición, Estados Unidos debería también conocer cuál es el proceso del sistema adversarial acusatorio de Honduras. Es decir, no pueden ellos mandar un documento, él solo, por correo o como sea, para que el documento sirva como prueba como tal, que nadie lo pueda proponer. En primer lugar, la ley debería de contener que debería existir todos los requisitos que conlleva una audiencia, todos los requisitos que conlleva el artículo 198, 199 del Código Procesal Penal, es decir, no una simple copia de unos documentos ni un endaime. Los documentos tienen que ser objetivamente confiables para que puedan servir de medios probatorios para que los analice el juez. Debería de haber otra parte también para que pueda contestar una apelación. Y la otra situación es ver qué delitos, es muy importante lo que le voy a decir, qué delitos se encuentran en la legislación hondureña para que puedan ser solicitados en extradición estas personas. Por ejemplo, aquí existe la solicitud por el delito de conspiración para el tráfico de droga, pero en nuestra legislación, antes del código, no existía el delito de conspiración, pero muchas personas están condenadas a cadenas perpetuas por un delito que en Honduras no es tipificado. Y puede ser al revés, a usted lo solicitan en extradición por un delito que aquí es considerado como tal, pero resulta ser que allá en Estados Unidos lo condenan por otro delito que no esté en la ley hondureña. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, en el caso de Yanni Rosenthal, a él lo solicitaban en extradición por dos delitos, uno era narcotráfico y otro era de lavado de activos, y no fue condenado ni siquiera por narcotráfico ni por lavado de activos, fue condenado por un delito de lavado de activos prácticamente culposo, que ni siquiera se llama lavado de activos culposo, sino que se llama hacer transacciones con bienes de personas que son solicitadas en extradición o que son requeridas por el gobierno de los Estados Unidos por actividad ilícita. Aquí no existe en Honduras. O sea, allá ni lo condenaron por un delito que aquí no era tipificado como tal, pero sí utilizaron el argumento de un delito, por lo menos, que era el de lavado de activos, para poder solicitar la extradición. Pero aquí le concedimos la extradición en algunos casos, por ejemplo, los acusan de conspiración y de lavado de activos o de tráfico de drogas, cuando la conspiración no es tipificada, entonces lo deberían de conceder por el delito que es tipificado en Honduras. Y otra cosa, si la pena en Estados Unidos es mayor que la de acá, no puede ser extraditado ningún hondureño. Y eso lo dice el Código Penal, eso lo dicen los principios generales del Código Penal, en este caso el Código Penal vigente. Entonces, y el pasado también. ¿no debería existir cadena perpetua o no deberían ser procesados hondureños en Estados Unidos? No, porque eso lo traería la ley y tendrían que modificar el tratado. Es decir, si usted lo está acusando por lavado de activos, Estados Unidos tiene que estar sabido que para confirmar ese tratado en base a esa ley, tendría que firmar un adendum de ese tratado en la que se establezca que las personas no pueden imponerle una penas más allá de las que se encuentran tipificadas en Honduras. Hablemos un poco, y ya que lo menciona, de ese caso de Yanni Rosenthal. Hoy se ha publicado en Twitter y se ha vuelto viral una carta dirigida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que se menciona a Yanni Rosenthal e incluso a la familia, y menciona el apellido. Fue redactada por un congresista, Gregory Stubb, quien básicamente, y en resumen, hace como una advertencia de por qué Yanni no debe llegar al poder en Honduras, y menciona actos de corrupción y menciona antecedentes. Este congresista, ¿qué opina usted de ese documento? Fíjese que usted bien lo dijo, una carta. Ese mismo tipo de carta fue enviada hace poco, creo que a Rubio, un hondureño que trabaja en el Departamento de Estado. Y le contestó de la siguiente manera, y le voy a contestar por partes. En primer lugar, cualquier tipo de situación que directa o indirectamente tenga que ver o inmiscuirse en asuntos de elección de un país, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. Usted no puede, por medio de este tipo de cartas unilaterales, incidir en el voto de la población de un estado para elegir a la persona que usted quiera. Es decir, entonces, esto vamos diciendo así,
quiere decir que cualquier congresista le puede enviar una carta diciendo no me gusta este candidato, este país, no me gusta este, pero yo sé que a este político, congresista norteamericano, le gusta algún tipo de candidato de acá. Y eso es evidente, porque el lenguaje que se utiliza en esa carta es el mismo lenguaje que se utilizaba en la campaña sucia que le llevaban a cabo a Yanni. Yanni no le debe absolutamente nada a los Estados Unidos. Yanni le pagó a los Estados Unidos. Y la otra cosa es que este lenguaje se vuelve a repetir en esa carta, diciéndole tráfico de drogas, lavado de activos, cuando aquí se ha quedado claro porque usted tiene acceso a la sentencia. Todo el pueblo hondureño tiene acceso a la sentencia. Los estudiantes universitarios tienen acceso a la sentencia. Los estudiantes de carrera que ya van a salir tienen acceso a la sentencia. Los profesionales ya tienen acceso a la sentencia y está en inglés, en español, y les recomiendo que la lean. Y este tipo de situaciones va encaminada también a lo siguiente. Si usted se fija, habla de la familia Rosenthal y habla de las empresas, lógicamente tiene que hablar de las empresas de la familia Rosenthal. Es tanta la ignorancia de que solo mandan los comunicados de aquí, que inclusive a veces son gente hasta resentida, que participó en las elecciones internas y perdió. Y lo logramos identificar porque es el mismo lenguaje de la campaña de las elecciones internas. ¿Podría haber sido Luis Zelaya entonces? Yo no sé quién se reunió en Estados Unidos con este tipo de personajes. O y tal vez sí sabe y no me lo quiere decir. Al que le caiga el guante, que lo aguante. Pues ese mismo tipo de lenguaje, y yo le voy a corregir para que le diga a este congresista político, porque le envió una carta. Ese no es un documento oficial, le envió una carta. Porque ahí no dice la Secretaría del Congreso de los Estados Unidos, y aún así no lo van a hacer jamás, porque eso sería injerencia en las elecciones internas de un país. En Honduras se considera hasta delito esto, intervenir o por lo menos influir de una u otra manera cualquier persona, o sea, cualquier extranjero, dice la ley, cometerá un delito de orden político. Un delito electoral. Sí. Pero para terminar el punto las empresas de la familia Rosenthal no existen en la UFAC. Yanni Rosenthal nunca fue designado en una ley Kingpin. Yanni Rosenthal no fue condenado por el delito de lavado de activos ni tráfico de droga, porque si no estuviera aquí, él estuviera allá. Él estuviera preso con una condena de cadena perpetua. La gente que condena por tráfico de drogas, o por conspiración para el tráfico de droga, o por lavado de activos, las penas van arriba de 20 o 25 años hasta cadenas perpetuas. ¿Cómo quedó la situación de Yanni? Entendemos que tuvo que pagar prisión y que fueron varios años que tuvo que pagar con prisión, pero también se había estipulado multas, recuerdo, en ese entonces. ¿Se saldaron? Le digo algo y se lo voy a dar en primicia. Sí. Y se lo voy a dar en primicia aunque no esté autorizado por Yanni. Pero por sentido común, yo creo que el pueblo hondureño lo debe de saber. Yanni Rosenthal no le debe un 5 como multa al gobierno de los Estados Unidos. Y es tanto así que el gobierno inclusive aceptó el pago de esa multa. Aceptó el pago de esa multa y de personas inclusive que tienen empresas en los Estados Unidos. O sea, son situaciones que se dieron y que el gobierno de los Estados Unidos aceptó el pago, porque yo le digo algo, esa carta y esa nota lo que conlleva y lo que nosotros denotamos, él dice en su carta algo que sí es cierto. Es uno de los que tiene las más posibilidades de llegar al poder. Le está diciendo que no lo pueden frenar. O sea, lo importante de todo esto es que ellos entienden que el crecimiento desenfrenado del Partido Liberal les ha causado media a tal extremo de estar utilizando esas artimañas. Y la otra situación, Andrea, y se lo digo con conocimiento de causa, el gobierno de los Estados Unidos ya le hizo un escáner completo psicológico, psiquiátrico y de capacidad a cada uno de los candidatos. A cada uno de los candidatos. Y el resultado fue nefasto. El resultado fue nefasto para los que se creían aquí populares, para los que se creían que lo sabían todos, para los que creían que eran ingenieros, doctores, abogados, físicos, o sea, que sabían de todo. Esos son los que están casi en último lugar. Y los que se creían que tenían el poder, esos son peor. El único candidato que llenó las expectativas en toda esa investigación que sí hizo el Departamento de Estado, que eso lo debería estar solicitando, que Yanni Rosenthal era el candidato más preparado, que el que tenía la capacidad de poder
de todos los que están participando de poder sacar este país del subdesarrollo en que estamos. Y en algún momento usted lo va a tener aquí, ese estudio. Lo que pasa es que Estados Unidos sabe que al aceptar y admitir que Yanni se le pagara su multa que no le debe, esa es una situación que no es así nomás. Los Estados Unidos saben de antemano y nosotros sabemos de antemano cuál va a ser la respuesta de él. Estados Unidos, le va a contestar el Departamento de Estado, está siempre con la aptitud al 100% para combatir la corrupción no solo en Honduras, sino en toda Latinoamérica. Pero en situaciones políticas electorales nosotros no podemos tener ninguna injerencia en la elección, ni tampoco orientar a la población a votar por determinado candidato. ¿Cuánto le tuvo que pagar Yanni como multa a los Estados Unidos, ese cargo que ya recibieron? Se debían alrededor de 2 millones y medio de dólares. Y Yanni les dijo, yo no puedo pagar esa cantidad de dinero. ¿Hicieron algún arreglo? Gente que ya ni siquiera son gente que cree en este país, que cree en Yanni Rosenthal, que alguna gente son empresarios de otros países, son empresarios sólidos, decidieron que después de ese análisis y de ese escaneo que Yanni fuera el candidato, que no tuviera ninguna atadura con la ley de los Estados Unidos, para poder él ejercer libremente y levantar la frente en algo y decirle a los Estados Unidos, yo no le llevo ni siquiera un 5, porque el juez le dijo a Yanni, porque estaban pidiendo más, y ¿sabe cómo le dijo el juez a Yanni? Y eso está en la sentencia, eso es público porque fue grabado, porque querían que pagaran la multa de manera inmediata. Usted puede pagar $1 al mes, le dijo a Yanni, y le dice, pero ¿cómo vamos a hacer si usted me están expulsando del país? No importa, usted puede mandar el $1 a pagarlo mensualmente, ¿cuánto nos hubiera mostrado? No importa. La situación es que aquí, por una multa, usted no lo podemos retener en nuestro país. Y la otra situación que hablaba, que no puede entrar al país, ¿sabe usted cuántos presidentes de África han entrado a Brasil? A Estados Unidos, tal vez un 5%. ¿Cuántos presidentes asiáticos van a Estados Unidos? Y la otra situación es, ojo, una cosa es que Yanni no pueda ir a Estados Unidos, porque Yanni lo único que tiene que ir a Estados Unidos para hacer situaciones diplomáticas. ¿Cuántas veces Fidel Castro fue a Estados Unidos? Cada vez que se instalaban las Naciones Unidas, él estaba ahí. ¿Cuántas veces ha ido el presidente de Rusia a Estados Unidos? O el presidente de China. Puede ir inclusive hasta el de Corea del Norte a Estados Unidos. Y eso no es ningún problema. Lo que pasa es que en esa carta no le dicen. Lo que no puede hacer Yanni en este momento es agarrar un avión e ir a Disney, por ejemplo. O ir a la Florida, a Key West, a Los Cayos. Pero Yanni, ¿qué tiene que andar haciendo en eso? Si lo único que va a hacer es representar al país en situaciones que conlleven a intereses del país, no intereses muy personales de él. Y siempre esa pregunta surge a través de redes sociales. Armando Ramírez la hacía, pregúntele al abogado cómo le va a hacer Yanni si llega a ganar para entrar a Estados Unidos con esos antecedentes penales. Abogado, para ya cerrar, le contestamos ya le contestó, exacto. Para cerrar este segmento, ¿qué tipo de empresarios le ayudaron a Yanni a pagar esos $2.5 millones a los Estados Unidos como multa? Son gente conocida, son gente que no tiene cola que le pise, porque en eso sí ha estado claro Yanni. Y le digo algo, a veces se meten inclusive situaciones con los abogados, con los doctores. Por ejemplo, en el caso de los abogados, yo soy abogado de Yanni, a mí me cae bien por su conocimiento, y yo le digo, pero yo no soy político, o sea, no es que me da igual o no igual si gana o no, porque lógicamente entre las personas que están ahí, yo creo que el que está más preparado y el que le conviene a este país es Yanni como presidente. Algunas situaciones de inconsistencias mentales de otros candidatos creo que no le conviene a este país. Y le digo algo, estas personas que usted bien lo dice, son personas que se atrevieron a ir a Estados Unidos e investigar también los Estados Unidos quién le está pagando, si no acepta un pago. Estados Unidos no le va a aceptar un pago a personas que tengan que ver con actividades ilícitas. Y Yanni en todo caso siempre hizo un escaneo de todas estas personas, porque lógicamente no va a permitir que una persona vaya en nombre de él a pagar algo que él no esté de acuerdo, porque tal vez esta persona tiene, por decirlo así, algún tipo de investigación. Y también los Estados Unidos, Andrea, no le va a aceptar el pago a cualquier persona. El pago tiene que ser un pago nítido, limpio, porque si no, el propio Estados Unidos se va a ver envuelto en actividades que a ellos no les conviene y que ellos nunca lo harían. Simplemente y sencillamente el pago, desde que es aceptado y desde el pago que es investigado, va un pago muy saneado, un pago muy limpio, que lo que conlleva a estos empresarios o estas personas que decidieron pagarle
es que lo mejor para Honduras es Yanni Rosenthal. Esa es la única que nosotros sabemos de antemano, porque usted me puede decir, estas personas sí creen en Yanni, pues sí creen. Y yo quedé asombrado cuando estas personas se sentaron aquí, que vinieron gente honrada, yo increíble, le dije, bueno, estas personas hay que investigarlas, estas personas las va a investigar, ustedes están de acuerdo que las investigue el Departamento de Estado o quien sea, nosotros estamos en toda la disposición, pero nosotros creemos en Yanni y creemos al extremo que no queremos que le tenga ningún impedimento, ninguna deuda con los Estados Unidos, porque su deuda principal ya la pagó. Ese asunto de la multa, eso ya está saldado. ¿Hondureños o extranjeros los empresarios? Tendrían que ser empresarios entre hondureños y extranjeros. Y son personas que le digo yo de antemano, creen en Yanni y que no presentaron ninguna objeción, ni tampoco el gobierno de los Estados Unidos a través de la Corte Suprema de Justicia, porque usted le va a ir a dar un centavo ilegal a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Sería Óigame, meterse más a líos. Vamos a irnos a una pausa comercial. Bueno, ya lo ha escuchado usted en entrevista al grano. No le debe ni un 5 como multa a los Estados Unidos, según el abogado Marlon Duarte, representante de Yanni Rosenthal. Ya regresamos.
Estamos de regreso con más de Entrevista al Grano con el abogado Marlon Duarte. Abogado, hablamos extracámara sobre la situación de Axel López en Estados Unidos. Una situación complicada, se ha emitido o se ha solicitado por parte de Honduras una alerta roja internacional de Interpol, pero se le ha visto campante vendiendo más hospitales móviles en Miami. No se ha solicitado, se ha implorado. Se ha pedido. Sí, pero usted no se imagina el escrito. Los indictments que vienen de Estados Unidos vienen en una copia. Así, una copia fotostática simple. Honduras y en descargo el Ministerio Público la solicitud que mandó lo hizo a través de las vías correspondientes, inclusive hasta las órdenes de captura autenticadas, apostilladas, con todos los elementos que tiene que llevar y con toda la seriedad que tiene que llevar un documento de tal magnitud. Hay un principio en tratados internacionales que se llama el principio de reciprocidad. Yo te trato como me tratas. ¿Cómo es posible que cuando nosotros nos solicitan en extradición un ciudadano, nosotros corremos y no tenemos ni contraparte, como le expliqué yo anteriormente? Y cuando nosotros les estamos solicitando una orden de extradición de un ciudadano de ellos, él anda campante ahí. O sea, usted lo vio, pues lo podrían entrevistar. En Estados Unidos existe el Interpol también, ¿me entiende? Existe la policía, que todo eso va a Cancillería de Estados Unidos. Entonces, ¿nos tratan como nosotros los tratamos a ellos? La verdad que no, porque este muchacho de 10 lo hubiesen mandado. Pero la respuesta es tan sencilla: no creen en la justicia hondureña. Y no digo en la justicia, no creen en la aplicación de la ley en Honduras, porque la justicia es un término muy extenso. Hay justicia divina y justicia terrenal, pero la justicia terrenal es el cumplimiento de la ley, punto, nada más. Usted no puede tener una opinión subjetiva, cumpla la ley y punto. El asunto es que esa ley no la están cumpliendo, aun y cuando tenemos un tratado, que está aquí un acto acordado, pero también en base a ese tratado, que así como los tratamos nosotros, pues, y yo le digo algo, si no ejecutan esa orden de captura y esa extradición en Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo o el presidente de la República, que prácticamente es el administrador del tratado, puede denunciar el tratado. Y lo puede hacer por incumplimiento bajo el principio de reciprocidad. Y él tiene toda la facultad de hacerlo. Ese punto es bien interesante. En cuanto a este caso, ¿cuánto tiempo más o menos se puede tardar que se emita esa alerta roja de Interpol y que aparezca en esos listados, en ese portal, que se le impida la salida del país o que en un aeropuerto lo puedan capturar, por decirle algo? A Estados Unidos el tiempo que le costará son el tiempo que se tarde el transcriptor en emitir la información. A Alemania le tardará tal vez 10 minutos, igual que Estados Unidos. A Inglaterra tardará 5 minutos. ¿Será cuestión de voluntad entonces? Será cuestión del estatus del país de donde viene la orden de captura internacional. O sea, nosotros estamos al nivel peor de que Afganistán, según en cuestiones jurídicas, en cuestiones de aplicación de la ley para otros países. Entonces, en base a eso, creo que ellos hacen un estudio, y peor, de quién es el ciudadano. O sea, están metiendo un ciudadano norteamericano a una alerta roja por un delito que ni siquiera es asesinato, ni siquiera es tráfico de drogas, o sea, están metiéndolo por un delito como un fraude. Entonces me imagino que Interpol, para hacer eso, tendría que ir a consultar a la oficina principal, y lógicamente creo que una de las oficinas principales está en Estados Unidos y no han dado el visto bueno para que le den la alerta o lo capturen. ¿Por qué? Porque ellos saben de antemano en qué nivel estamos nosotros en cuanto a la credibilidad y la estabilidad jurídica que puede tener el país. Como decíamos nosotros, la inseguridad jurídica que tenemos nosotros es enorme. O sea, si usted nos pone en los países que tienen seguridad jurídica, yo creo que estaríamos en el 180 por ahí. O sea, estamos inclusive abajo, según la clasificación que tiene la FIFA en fútbol, estamos más arriba que en lo de la credibilidad en cuanto a la aplicación de la ley. Ahora, abogado, usted decía que cuando otro país del mundo emite una solicitud de extradición, aquí tenemos que correr. Volamos. Pero más o menos, porque tenemos una lista de espera, según se menciona en la Corte Suprema de Justicia. ¿O cree que vamos al día? No hay mora, las últimas dos ya las resolvieron, que fueron las últimas que entraron, pero lo que usted me puede decir que tenemos en espera es que espera que lo capturen.
pero la Corte ya emitió su resolución, admitiéndoles y designando un juez, y al momento del juez ya emitió la orden de captura correspondiente como una medida cautelar preventiva, que es capturar a la persona y ponerla a la orden del juez natural, pero Mora no tiene la Corte Suprema. Estaríamos al día, entonces. No están al 100 con ellos, están ahí tablas, como se dice en el argot. Ahora, ¿cree que vengan nuevas solicitudes de extradición y más o menos cuántas, o cómo está la situación? ¿Cómo ve el panorama? Si allá ni se lo llevaron, para decirlo así, por una cuestión de comprarle vacas a narcotraficantes, pues yo creo que la mitad del país tendría que estar allá, pues. O sea, el asunto es el siguiente, por ejemplo, yo no me imagino, todas estas personas que tenían haciendas, vacas, las vacas también se les daba concentrado, ¿a quién le compraban el concentrado? También tenían que comprar vehículos para la producción de sus haciendas, ¿a quién le comprábamos los vehículos? Entonces, sería demasiado polarizada la situación, y si nos basamos en declaraciones de personas, porque yo fíjese que no es que dejo de creer en las cuestiones de las declaraciones, el punto es que los congresistas hondureños, que hay un montón son abogados, debieron conocer de antemano cómo se juzgaba en Estados Unidos. En Estados Unidos los juicios federales no son como los que usted mira en la televisión, como los de O.J. Simpson, que no le quedó el guante. El 99.9 de los juicios federales, o sea, de los casos federales no van a juicio. En el 100% de los delitos de narcotráfico, de lavado de dinero en Estados Unidos, no van a juicio. ¿Por qué? Porque usted lo negocia, el juez le pregunta cuando va la primera audiencia, ¿tienen un acuerdo? Entonces usted acuerda para no ir, porque cuando van a juicio, el 99.9 los pierden. Y el 100% de esos juicios se pierden cuando son de narcotráfico o cuando son extranjeros ligados a actividades ilícitas como lavado de activos. ¿Cómo podría estar para usted la situación legal del Tigre Bonilla? Si él se va a juicio, le van a poner una pena arriba de 30, 40 años, o inclusive si el fiscal pide cadena perpetua, le van a poner cadena perpetua, igual que al hondureño que están juzgando, Giovanni tuvo su valor de ir porque le van a poner cadena perpetua. Hablemos un poco de esas penas y de esos casos que precisamente se están procesando en los Estados Unidos. Ya 2 narcotraficantes han sido declarados culpables en esa corte del Distrito Sur de Nueva York, pero están a la espera de esa sentencia en años. Se ha ido retrasando, se mueve prácticamente pues cada vez la audiencia y se va atrasando. Ahora se está a la espera de esas 2 sentencias y según la percepción o la solicitud de parte de la Fiscalía es a cadena perpetua. La defensa pide 40 años, pero ¿qué puede pasar? En estos casos que se me está hablando del caso en específico, el último, de todo lo que se pudo haber dicho en ese expediente o en ese caso, siempre la Fiscalía, cuando es jurado, el jurado no son abogados, o sea, no son ni siquiera personas que tienen conocimiento del proceso penal de los Estados Unidos. Son personas que son médicos, otros son profesores, otros ni siquiera tienen una profesión, son carpinteros, etcétera. Son ciudadanos comunes y corrientes. Y estas personas, cuando usted llega como jurado, ellos van representando la población de los Estados Unidos. Y si el fiscal representa al pueblo de los Estados Unidos, también los jueces. Y si le piden cadena perpetua, eso es lo que va a pasar con Giovanni Fuentes. Ahora, usted se pregunta, ¿qué pasará posterior a eso? Si las personas que mencionan en esos juicios son mencionados en la comisión, ojo, porque pudo haber mencionado cualquier persona, Juan Pérez es amigo de Pedro, pero eso no es delito, o aquel le estaba ayudando a conseguir un abogado, pero eso no es delito. Había una persona que le estaba construyendo un edificio, construirle un edificio no es delito, pero ya sí le dice, participaba en la comisión de delitos, de tráfico de drogas, de lavado de dinero, de uso de armas, tenga cuidado. Abogado, si le ofrecieran a usted, ya para ir finalizando este espacio, una candidatura, tal vez alcalde o diputado, ¿la tomaría? No me gustaría ser diputado, no me gustaría, sí me gustaría ser alcalde, pero solo alcalde de los barrios marginales del país. Me gustaría ser alcalde de la nueva capital, de la 3 de Mayo, me gustaría ser alcalde de la Nueva Amanecer, de la Nueva Esperanza, de la Suyapa, de la San Miguel, de la Sosa. ¿Alcalde de las Lomas? No. ¿Por qué? Porque aquí dicen, y dividen aquí, usted se ha fijado, los grupos de sociedad civil. Si usted le pregunta a las personas de la nueva capital arriba, o de la Ramón Amaya Amador, si ellos se consideran parte de la sociedad,
le van a decir que la sociedad es la gente de dinero. Le van a decir que la sociedad es la gente de pisto, la sociedad es gente de... Entonces esos grupos no se deberían de llamar sociedad civil. Yo les digo, cámbiense de nombre, pónganse representantes del pueblo, representantes de la población, representantes de los pobladores. No pongan la palabra sociedad, porque para la gente humilde, la gente pobre, la sociedad, le dicen así, con todo respeto, le dicen la gente fufurufa. Así lo dicen. O la gente de extractos sociales, de alta alcurnia. Y esa es la palabra que utilizan. Entonces cámbiense esas sociedades civiles que le ponen representante de la sociedad civil. Usted le puede ir a preguntar a las personas que viven en tierra adentro, ¿usted conoce un representante suyo que se llame ACJ o CNA? O no saben quiénes son. Vayan allá a las colonias, consigan firmas. O si son tan buenos, le digo a la sociedad civil que se tiren de presidente, de alcalde. Pero el aquí asunto no es solamente criticar, es proponer. Y si no proponen como ellos que son los mejores, porque se dicen los mejores, pues estamos en nada. Y me parece que a veces estos grupos de sociedad civil, no de la 3 de mayo, no de la Nuevo Amanecer, lo que hacen es estar vigente para captar fondos, ya sea nacionales, que son del gobierno, o internacionales que provienen de los Estados Unidos, de Europa, etcétera, etcétera, y usted vive que esos representantes de la sociedad civil van en primera clase cuando los llaman a Europa, todo eso. Ojalá que se llevaran a unas 100 personas de la colonia que le dicen el infiernito ahí por la Suyapa. Ojalá que se los llevaran un día. Bueno, o con lo que gastan en comérselo ellos, compartieran con la sociedad, ¿verdad? Que si dicen que son los de la 3 de mayo, que compartieran eso. Ojalá que existiera una oficina de esos representantes de la sociedad civil allá arriba en el Pantanal, porque allá deberían estar, pero las oficinas de ellos están en las lomas, en edificios con aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Abogado Duarte, gracias por habernos acompañado, no nos queda tiempo para más. A la orden. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. A continuación, Centro de Noticias GOTV con Roberto Molina.